días, buenas tardes, buenas noches. Una vez más aquí en el Refugio Geek. Bienvenidos a todos y todas. Vaya, hace rato que no decía esto. Hemos llevado ya como 2 semanas sin hacer episodio, pero aquí estamos. No nos hemos ido. Así que Jordi, ¿cómo estás? Después de tanto sin grabar, tanto sin escuchar nuestras voces. Es la verdad que estoy muy emocionado de volver al carril de producir y de grabar este programa, sobre todo después de las semanas que llevamos. Ustedes saben que cuando hacemos estos parones no es por voluntad propia, no es porque estemos vagueando, sino porque hay responsabilidades que cumplir y pues tenemos que atender a ellas, porque si no, pues se pierde una gran cantidad de dinero por nuestras malas notas. Exactamente, sí, hemos parado porque hemos estado en parciales, pero regresamos. Estamos aquí y vamos a hacer nada más y nada menos que el especial de Halloween, porque señores y señoras, ustedes van a estar escuchando este podcast más o menos el 31 de octubre, nosotros estamos grabando el 29 de octubre. Válgame Dios que nos vaya bien con la edición y podamos sacar esto a tiempo. Pero sí, vamos a hacer el especial de Halloween el día de hoy. Vamos, no un refugio chill como tal. Si no conocen esa sección, pueden ir a ver. Tenemos un refugio chill en episodios anteriores. Vamos a hacer un estilo refugio chill sobre Halloween. Así que, sin nada más que decir, vamos a pasar a la siguiente sección. Bueno, y aquí estamos en la sección del especial de Halloween. El día de hoy vamos a hablar sobre esas películas de terror que a veces no son tan de terror, pero sí esas películas clásicas. Y también Jordi pues nos tiene una sección especial con cómics de terror. ¿No es así, Jordi? Y no solo de terror burdo, como lo llamo yo, porque el terror burdo se podría decir que lo que yo más odio, no porque me asuste, sino porque simplemente lo veo innecesario, lo veo un poco inútil, de verdad, en lo que a narrativa respecta. Por ejemplo, miren las películas de Viernes 13, por ejemplo, que hay 50.000, pero de esas 50.000, yo creo que las que tienen buena narrativa serán la uno, la 2 y la 3. Entonces más bien voy a traerles cómics de terror y un terror muy especial, terror psicológico en su mayoría, aunque también obviamente les tengo cómics de un terror convencional como para que no se vayan a ir diciendo, no, pues que este man me habla de terror verdadero, yo me quiero asustar, no quiero que mi mente se asuste, quiero asustarme. Bueno, pues también les traigo eso, mis estimados. Pero Pero vamos a mira hablar que primero de lo que a la mayoría les importa, que es el cine, porque yo soy aquí un difundidor, si esa palabra existe, o un difusor del cómic, pero sé que no es la industria más apoyada. sí, en la parte del terror son varias las películas que nosotros tenemos para poder jactarnos de tener sentimientos como, no sé, ir a una sala de cine y tener esos gritos ahogados, esas risas nerviosas, sudores fríos, por ver que, no sé, se va a salir de la pantalla, qué fantasma que está apareciendo dentro de la película. Yo la verdad sigo sin entender. Bueno, en mi caso yo no soy muy fan del cine de terror, pero sí conozco del cine de terror porque por alguna u otra razón esto va dedicado a mis primos por parte de mamá, que les encantan las películas de terror. Y siempre que hay un estreno de alguna de las películas de terror, ahí estamos. Siempre, siempre, y pues bueno, yo llevándole a ellos como la rienda, termino viéndome los estrenos de películas de terror, así que así yo no quiera. Así que bueno, vamos a empezar con el top de estas películas de terror. Que bueno, yo diría que podríamos empezar con una conocida, bastante conocida, que es El Exorcista. Jordi, ¿tú has escuchado sobre El Exorcista? Seguro te la has visto, creo yo. El Exorcista es literalmente la película que
creó los clichés de las películas sobre espíritus, espectros y demonios. O sea, literalmente El Exorcista es la meca de ese cliché porque creó ese tipo de producciones o ese tipo de género manejando a los espectros de esa forma. Sí, o sea, de Es un hecho, clásico. al ser un clásico, hay un debate sobre si esta película de terror es una de las mejores o no, porque como has dicho, ha puesto como tal el ejemplo de cómo deberían de ser una parte o un estereotipo de lo que se llaman películas de terror. Como tal, yo estoy hablando del Exorcista filmada en 1973, si no estoy mal. Me corrigen por si acaso. Y pues bueno, el sonido es bastante espeluznante. Tenemos una gran actriz, Linda Blair, inmersa como tal en su papel de Regan McNeil. Y bueno, este es un auténtico hito, ¿no? De lo que viene a ser las películas de terror. Tenemos otra película de terror también por acá y esta como tal la he visto en muchos memes. Yo creo que más de uno ha visto el meme de The Shining o del Resplandor. No sé, Jordi, si has escuchado en Twitter deben de haber bastantes memes sobre esto. Sí, sí, obviamente sí. Aparte de Shining, que tuvo una especie de secuela. Bueno, no entendí realmente qué era, pero la tuvo hace el año pasado, Doctor Sueño, una secuela de Shining. Pero es otro de esos grandes clásicos, es otro de esos grandes clásicos del terror que se basan de cierta forma en una obra previa, en un libro. Sí, de hecho, bueno, aquí en The Shining podemos ver la grandiosa actuación de Jack Nicholson, que pues que se ha vuelto famosa, como hemos dicho. Y como tal, esto, muchos podrían llamar a The Shining como una proeza técnica, formal y conceptual, que te sumerge en los grandes pasillos del Hotel Overlook, mientras, bueno, está este desquiciado Jack que te persigue como en una pesadilla del más alto nivel. Esa parte sería respecto a The Shining, ¿cierto? Una clásica también junto con El Exorcista. Y ahora quiero pasar a una no tan, bueno, clásica, pero muchos la incluyen dentro del género de terror. En mi caso, no sé, yo me asusto muy fácil. Tampoco quiero que me asusten hoy, por favor. Pero Chucky. Yo quiero hablar de Chucky. Muchos lo ponen Chucky es dentro la de una pronunciación película de correcta. terror, pero yo no sé, a mí no me da miedo. Es un muñeco con un cuchillo persiguiéndote, que fácilmente, o sea, y además de que corre, pues no es que corra muy rápido, ¿sabes? Es como le pegas un patadón y hasta ahí llega Chucky. Entonces, no sé, Jordi, Es ¿qué que el piensas sobre CGI eso? de Chucky está. El efecto especial de Chucky de la clásica está muy mal hecho. O sea, yo creo que para la época de pronto sí pudo asustar, pero. Pero es como It, ¿sabes? Es como It. En estos días escuché un testimonio de alguien que hablaba de la película miniserie clásica de It, que se la mostró a su hijo y es en plan, decía, no se la vean, no se la vean porque quédense con ese recuerdo. O sea, le enviaba el mensaje a los mayores que la vieron en su época. Quédense con ese recuerdo del miedo que les dio en su día. Porque si la ven en este momento les va a dar vergüenza. Porque es que uno cuando ve algo ya en este momento, hay películas que han envejecido muy bien, como es el caso del Exorcista. Pero por ejemplo Chucky es una de esas franquicias que cuando se produjo quizá asustó mucho, pero hoy en día no creo que nadie que se haya asustado con ella y la viese hoy en día realmente se asustaría.
porque estamos en una industria cinematográfica mucho más desarrollada tecnológicamente hablando, donde podrían hacerte un Chucky 1000 veces mejor, aunque bueno, han optado más bien por convertirlo en un muñeco electrónico. Aunque por ejemplo, mira, está el caso de Annabelle, que es una muñeca, sí, digamos que no hace mucho, pero oye, no sé, pero a mí me da terror. Yo me he visto todas las que han pasado a Annabelle y ha sido terrible. He tenido que ver los Backyardigans y Barney antes de acostarme, después de ir a verme esa película. Como tal, la muñeca como tal no tiene, pues yo diría que no son muchos los efectos que se utilizan, pero no sé, los planos, la forma en cómo la ponen dentro de un contexto, no sé, en una silla, ahí sentada, nada más moviéndose, le medio mueve un ojito, luego te la acercan, luego otra vez alejan y ay, es terrible, es terrible. O sea, no, Pero es no lo sé diferente tanto. porque Annabelle es una muñeca que no se mueve. Chucky sí debe moverse porque es un muñeco que asesina. O sea, creo que son dos conceptos que funcionan eh, o se mueven en ambientes diferentes. Bueno, sí, 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 ahí sí tienes un punto que uno, Anabel como tal, está poseída. La muñeca no hace nada, sino que lo que hace es quien ha poseído a Anabel. Y el Chucky es pues un muñeco asesino. Vaya, sí. Ahí sí te doy un punto, Jordi. Hay bastante diferencia en ello. Y bueno, yo creo que tocaste otra de las películas que pues salió hace poco, adaptación de un libro, ¿cierto? Que es It, La Cosa. Eh, esa película, mira, como te digo, yo no soy fan de las películas de terror, ¿cierto? No me gusta, mi género es más como pues acción, comedia, historia, historia romántica, bueno, eso. Pero creo que It ha sido la única película de terror que yo he dicho, vaya, me gusta. O sea, me gusta y de forma voluntaria me la vi. Me gustó, no sé, la narrativa como tal. Me gustó la forma en cómo maneja, o sea, cómo en este caso el payaso planteaba el porqué, o sea, cómo asustaba, no sé cómo describir esto, pero realmente me gustó mucho. Es una de esas películas de terror que si bien pues te asusta un poco en algunas partes, pero creo yo que tiene una buena línea narrativa. No sé qué piensas tú, Jordi. Sí, yo pienso que sí porque mantiene mucho la esencia del libro. Es una adaptación libre, convengamos que es una adaptación libre, pero mantiene mucho la esencia de lo que es el libro de Stephen King original, incluso en su secuela, que la verdad a mí no me gustó tanto, pero eso ya es más por gusto. Incluso en su secuela mantiene un poco ese ambiente que Stephen King se encargó de crear en su libro original, ¿verdad? Porque Stephen King te crea un universo. Stephen King no crea a It y luego crea el cementerio de mascotas. No, Stephen King crea a un universo completo de monstruos. Entonces sabes que estás en manos de un autor que sabe de lo que está hablando, sabe de lo que está controlando, por ello hace buenas narrativas. Y bueno, la película estuvo en manos ambas películas estuvieron en manos de Andy Muschietti, director argentino que en este momento se encuentra dirigiendo The Flash. Así que ojalá que The Flash salga bien, The Flash, porque con It se hizo muy bien. The Flash con Ezra Miller. No, mira, sí, yo creo que, por eso te digo, creo que a mí me llamó tanto la atención esa película que voluntariamente me la vi. Creo que, si no estoy mal, me la repetí 2 veces porque me gustó. O sea, me gustó, fue buena. Y bueno, ya ahora sí, cambiemos un poquito el terror del cual estamos hablando.
Esta es otra película clásica, estamos aquí hablando de clásicos de terror y vamos a continuar con el siguiente clásico, que es La Matanza de Texas o La Matanza de Texas, como lo quieran llamar ustedes, de The 1954. Texas Chainsaw Massacre. Sí, Película. la más clara y fiel representación de la crudeza sin tregua. La más clara y fiel representación de sangre por todo el lado, o sea, sálvese quien se pueda. Esto fue en los años ¿Estás 70. segura? ¿Has visto Ash? O sea, bueno, ¿has visto más bien Evil Dead? No, en español. O Evil Dead, pues no, es que fue traducida al español latino como El Despertar del Diablo, pero creo que todo el mundo la conoce como Evil Dead. no, entonces creo que no me la he visto. No me la he visto. No, pero Bueno, ¿en pues qué año fue? ese sí es ¿En qué año fue? la ¿En qué muestra de lo año que es sangre fue? por todo lado. ¿En qué año Evil fue Dead la acaba de cumplir 40 años, Evil Dead. Este año justo acaba de cumplir 40 años. Pero entonces creo que salió primero esta. O sea, Sí, creo que obviamente salió sí. primero Esta la masacre. salió primero. Claro. O sea, es que durante los años 70, esto como tal fue, diría yo, algo nuevo. Algo que se ve en el cine, salvaje, horripilante. Algo nuevo en el género de terror como tal. Especialmente, a ver, el estilo como tal, como te he dicho, único. Y lo otro, pues, no sé, yo no me lo llevo muy bien con la sangre, ¿sí? Entonces, para mí, tanto eso como hasta, ¿cómo es que se llama esa serie? Que la verdad no me acuerdo cómo es que, la de zombies, que todo el mundo habla. The Walking Dead. The Walking Dead. The Walking Dead. Oye, esa es otra que, o sea, para mí, si hablamos de series, para mí esa es una serie de terror. A mucha gente le gusta, voluntariamente se ve la cantidad de temporadas. Es de survival horror, más bien, pero sí. Sí, que Teóricamente cuenta como terror. la mayoría de gente le gusta, pero no, yo la verdad no aguanto. No aguanto ni siquiera Bueno, verme. pues cuando lleguemos a mi, a mi sección, hay dos cómics que tampoco vas a aguantar leer. Probablemente porque, no sé, tengo como una vaina con los zombies. Entonces, no, definitivamente no. Pero sí, a pesar de que creo que en esa no se ve casi sangre, nada más el hecho de que existan como disparos, mutilaciones, ese tipo de cosas, y que pues a mí me gusta el género de acción y eso, pero no, eso es otro tipo, es otra pasada. Y bueno, vamos a pasar con otro cine de terror que a mí también me gustó esta película. O sea, en serio, estoy diciendo que no me gustan casi las películas de terror. Y aquí estoy diciendo que hay algunas que sí me gustan. Pero hay una que me gusta mucho y es la película de La Profecía, en 1976. Como tal, aquí el personaje principal es una figura infantil, ¿cierto? Tiene una de las mejores bandas sonoras del género como tal de terror. Y además de eso, la banda sonora fue firmada por Jerry Goldsmith, que se llevó el Oscar a la mejor canción por Ave Satani, que si no estoy mal es como alusivo a Satán, si no estoy mal. Jordi. Pues la verdad que de esta película no tengo ni idea. No, pero la historia de Damon, el No. chico, el niño que se supone es como el Lucifer, ¿cierto? Como la encarnación del mal. Y Yo solo conozco a Hellboy. Lo y siento, que pero no. sin darse cuenta desde pequeño por donde pasaba moría gente. Y pues ahí más o menos, no voy a contar más porque yo la verdad soy muy buena para hacer spoilers y pues no quiero hacer spoilers, ¿saben? Pero sí, es prácticamente la encarnación del mal en una figura infantil. Y es que no hablo más, pero se los recomiendo. Esta película tiene una muy buena historia, me gusta cómo está contada, como les digo, la banda sonora es increíble. Yo creo que como tal, las películas de terror
lo que ayuda a que dé más miedo, como ese suspenso, es la banda sonora. O sea, yo siento que el sonido es realmente importante como para que te pueda meter dentro de la película. Porque, a ver, no pasa nada si vos contás una historia, ¿cierto? Pero no la ambientas. Se necesita ambientar la historia para que realmente puedas como sentirla y así mismo te dé miedo. Entonces, bueno, ahí se las recomiendo. Es otra de las... Jordi no se la ha visto. La Profecía fue en 1976 y la historia de Damon. Jordi, antes de yo continuar con otra película, ¿tienes alguna película que nos quieras contar sobre este género? Es que hemos hablado mucho de clásicos y de clásicos de cine que quieras que no es muy buen cine, pero es cine, digamos, masivo. Para hablar un poco del terror de cine independiente, yo quiero hablar de dos películas. Una es Midsommar y la otra es Hereditary. Midsommar es una historia de un culto en Suiza, un pueblo en Suiza que tiene un culto, que hacen un festival de la cosecha súper extraño. Y lo que tiene interesante esa película es que es terror al aire libre, o sea, uno está acostumbrado a que haya terror en zonas oscuras, pero no, este es terror al aire libre, o sea, y hacen ritos y un montón de cosas bastante extrañas que no te esperas porque es una ambientación diferente, es una ambientación de película de terror muy diferente. No quiero dar más spoilers, pero lo que sí es que es de esas películas que no te explican lo que ocurre. O sea, obviamente ocurren sucesos, pero digamos que el final es un final para que interpretes. Entonces, de hecho, Okay. esta es una tendencia muy común en el cine independiente de terror, porque la película de la que voy a hablar, Hereditary, que de hecho se parece a la que mencionaba ahora Valeria, la profecía, porque también es una figura infantil en la que reencarna un espíritu maligno, pero resulta que ese espíritu maligno es adorado por un culto y entonces, y la niña en la que reencarnó, pues resulta que muere decapitada, entonces el espíritu queda vagando y, y, y al final pasa algo que es como que no te deja muy exaltado porque no te esperas que el protagonista termine como termina. Porque ya les dije, No vayas a dar spoilers. el espíritu maligno tiene que buscar un cuerpo y, y bueno, básicamente es una película que, que, que creo que a pesar de ser de terror y a pesar de ser burda, digamos que tiene una narrativa muy, muy buena. Diría que esta me gusta incluso más que Midsommar, porque lo que tiene Midsommar es que es diferente, pero lo que tiene Hereditary es que desde la parte narrativa es mucho, mucho mejor, a mi parecer, que tienen un final que te deja para que entiendas qué fue lo que pasó. Aunque ciertamente creo que en Midsommar es mucho más subjetivo que en Hereditary. Creo que en Hereditary está bastante claro lo que ocurre al final. Pero igual hay gente que no sé por qué no lo entiende y se ponen a hacer teorías locas. Pero bueno, ahora sí creo que vamos a continuar con más clásicos, ya que hablamos de dos películas de cine independiente, que es otra industria a la que hay que apoyar. Bueno, pasando otra vez a lo clásico, ya dejando a un lado las dos películas independientes, gran contribución de Jordi en esta parte de las películas de terror. Un clásico de clásicos y que yo también estoy segura que Jordi ha escuchado y es Frankenstein, la adaptación que se hizo en 1931 por James Whale. Bueno, esta es una de las cintas más icónicas de lo que tiene que ver con los monstruos, con la parte de serie de monstruos de Universal Pictures. Y bueno, esto es icónico porque, a ver, nosotros nos quedamos con la imagen, con la eterna caracterización de Boris Karloff, si no se llama Karloff, como, como Frankenstein, o sea, incluso más icónica que la que se hizo más o menos por la misma época de Drácula. Esta es una de las obras maestras
que nosotros tenemos y que yo podría considerar es que entra dentro de la categoría de terror. Frankenstein en 1931, que fue rodada y que fue dirigida por James Whale. Jordi, yo creo que tú has conocido, pues supongo, has conocido sobre Frankenstein, la película. ¿Fue dirigida por quién? Porque ahí se te James. cortó. Ok, fue dirigida por James Whale. Si no estoy mal, se pronuncia Whale. W-H-A-L. James Whale, ok. Para la gente que nos esté escuchando, si a veces se le corta a Valeria o a mí, pues es que, bueno, yo en mi caso creo que se me corta porque veo que el pin me sube y me baja todo el tiempo acá en Discord y Valeria no sé por qué no puede ver su pin, pero el caso es que a veces también se le corta, pero entonces ahí nos disculpan. Ojalá pronto podamos grabar este programa de manera presencial, quizá ya para la segunda temporada. Eh, Ahora, sí, aunque yo siempre he peleado con el hecho de que la película se llame Frankenstein, porque en realidad eh, el libro se llama El monstruo de Frankenstein, porque el monstruo no se llama Frankenstein, sino que Frankenstein es el doctor Víctor Frankenstein que crea al Al monstruo. Pero monstruo. bueno, esas son Sí. cosas que la gente que lee libros, pues a veces se enoja con las adaptaciones de las películas. Pues yo soy de la gente que suele hacer eso. Sí, eso sí lo había escuchado. De hecho, yo mucho tiempo pensé que el monstruo como tal No, es que, era es que yo me leí el Frankenstein. libro, o sea, yo me leí el libro bueno, no sé si era el original, pero hace unos años me leí el libro eran casi 500 páginas de El monstruo de Es de Frankenstein. 5000. El libro chiviado de 5000, esos son los mejores. Pero sí, no, yo muchas veces pensé que el monstruo era Frankenstein y luego me di cuenta que no, que el doctor es Frankenstein, no el monstruo. Yo creo que cerrando la parte de las películas clásicas como tal de terror, porque yo aquí he dicho que íbamos a traer las clásicas de clásicas, para que si ustedes no se han visto las clásicas de clásicas y pues nos están escuchando, tomen nota de las que hemos dicho y se la ven, hacen una maratón, así sea en noviembre, no importa, siempre es buena hora para verse películas clásicas. Entonces, bueno, vamos a terminar con una película clásica. Después de decir esta película clásica, quiero cerrar con otra que es una de las primeras que me vi y también pues me ha gustado, ¿para qué? Pero me ha gustado. Y es que estábamos hablando de Frankenstein, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿por qué no hablar de Drácula? Bueno, sí, de Drácula. De la película que salió en 1922. Pero, Jordi, corrígeme aquí si me equivoco a la hora de decir el nombre, que es Nosferatu el vampiro. ¿Está bien así? Nosferatu el vampiro. Sí, es lo correcto, Nosferatu. Ok, bueno, sí, bueno, esta es la adaptación libre de Drácula, de Bram Stoker. Y bueno, esto es uno de los grandes hitos del expresionismo alemán. Tiene terror, tiene romanticismo, tiene imágenes que han trascendido en el mundo del cine como tal. Una película clásica que muchos pues seguro han escuchado, si no se la han visto, han escuchado. Y bueno, es algo que es una película que sigue fascinando a los que son seguidores de este género como tal. Y de aquí pues salieron varios elementos claves para la narrativa del género de terror. Como ya lo he mencionado, es una película de 1922. O sea, ¿ustedes se imaginan cómo habrán grabado eso en 1922? No se ve la misma tecnología que ahora. Lo grabaron con químicos, arre, ¿no? Es que te acordás que antes la fotografía como que se exponía con una luz de calor y después a base de unos químicos se creaba la fotografía. Sí, sí, no, yo me acuerdo Entonces, que por eso es el chiste. yo me acuerdo a ver, eso fue hace cuánto. Yo fui como hace un año, 2 años a Popayán. Popayán es una ciudad de aquí de Colombia, que pues también si no la han visitado, visítenla en Semana Santa. Si son católicos, si no también, que es una festividad pues de aquí, de la gente que es católica. En Popayán, en el centro histórico de Popayán, hay un señor que tiene como, no sé cómo se llama, pero tiene una cantidad de elementos y
cosas que utiliza solo para tomar una fotografía. O sea, no sé ese señor cuánto gaste para tomar una fotografía, cuánto sea el dinero como tal, pero no es así como una cámara que uno se toma como 20.000 selfies y se toma como 20.000 fotos y nada, no. Una sola foto y tiene que pasar por todo un proceso y yo digo, vaya, si eso es para una foto, no me imagino cómo habrá sido para grabar pues una película en esta época. Y bueno, yo creo que con esto cerramos, ¿cierto? Las películas que son clásicas de clásicas. Jordi, ¿se me ha escapado alguna? Yo no sé, yo intenté recopilar las películas que pues las he Pues Evil escuchado. Dead. Pues ¿Cuál, Evil Dead. cuál? Las 3 películas de Evil Dead. Evil Dead, Evil Dead 2 e Evil Dead Army of the Devil. A ver, Evil Dead. De hecho, estoy buscando aquí la De posesión hecho, infernal en España. de Posesión hecho, infernal. de hecho, ahora el personaje le pertenece a Marvel. Ash Williams, que es el protagonista de Evil Dead, ahora le pertenece a Marvel. Oh, vaya, eso no lo sabía. Bueno, es que de hecho ni siquiera conocía sobre The Evil Dead. Esta es una película, a ver, El despertar del diablo, lo llaman en México y pues si en México lo llamarán así, seguro que aquí en Colombia también, ¿no es así? Diría Exacto, yo. de hecho así fue que te lo dije yo ahorita. Aunque ya todo el mundo lo conoce como Evil Dead porque recientemente han hecho el Ash vs Evil Dead, así que, o sea, la serie de televisión Ash vs Evil Dead, así que ya todo el mundo la conoce como Evil Dead. A la Oh, película mira que clásica también. estoy leyendo aquí un poquito sobre la trama de Evil Dead y es muy parecida a la última película con la que quería cerrar. O sea, un grupo de jóvenes se va a una cabaña abandonada en el bosque. O sea, yo no sé a quién carajo se le ocurre como que, uy amigos, vámonos a una campaña, a una No, cabaña es que ese no es el abandonada. problema, ese no es el problema. El problema es que llegas a la cabaña esta y resulta que empiezan a pasar cosas raras y a nadie se le ocurre irse. A nadie le pasa por la cabeza jamás irse. Sí, es de esas películas que no sé, como, uy, he escuchado algo en el segundo piso. ¿Saben qué? Iré solo a, a revisar. Y se va solo a revisar y luego están jugando y como que sienten manchitas de sangre que les caen del techo y dicen como, ¡Uy! ¿Qué será eso? ¿Sangre? ¿Pero de dónde? Oye, ¿y sabes dónde está David? David, ¿estás por ahí? Oh, no lo encontramos. Vamos a ir por David. No, yo buscaré a David solo. Y se va a la mona. Y matan a la mona. O vamos a ir por David, pero todos separados. Exacto, pero ¿por qué no nos separamos? Sí, es una buena idea, cada uno se separa. Entonces matan a la latina, matan al negro, matan a la mona y queda la que es mestiza ahí junto con el otro. Y vaya, son Pues esos en este tipos de caso estereotipos solamente que uno dice como, sobrevivió Ash. oye, Todos los demás uno murieron. dice como, yo no sé, pero cuando uno se ve esas películas, yo soy de las que, vea, no se vaya para allá, papito, véngase, no se meta por allá porque no son. No, uy, no tengo linterna, no importa, nos vamos hacia oscuras, no pasa nada. Yo no sé, pero yo o mis amigos no me iría a una cabaña abandonada. O sea, no mames, señores. ¿Qué es esa narrativa? Pero sí, bueno, dicen que es una cabaña abandonada en el bosque y que son atacados por un espíritu. Un espíritu que fue despertado por los personajes. Es parecida a la que yo te iba a decir, Jordi, de la casa de cera. No sé si has escuchado la casa de cera, ¿la has escuchado? No. Bueno, esta es una de las primeras películas que yo me vi como tal del género de terror. Bueno, junto con El Aro. Se me había olvidado hablar del Aro. El Aro fue la primera película que yo me vi. De hecho, Y me Viernes la 13 yo vi. ya la mencioné. Viernes 13 yo ya la Oh, mencioné, así sí. que pues para qué mencionarla. Pero no, el Aro. Cuando yo me vi El Aro, yo Pero era el una aro, ¿cuál? ¿La niña. japonesa o la americana? No, creo Porque que fue la la japonesa. japonesa es la original, ¿no? No sé si lo La sabías. japonesa. No, Vale. la japonesa. Es que yo me acuerdo porque eran de esos televisores que eran así todos grandotes, que la señal hacía para cuando se prendía. Y mi tío estaba pasando canales, mi tío.
estaba pasando canales y yo iba pasando y yo como que vi a la muchacha del aro ahí como que se salía de un televisor y yo, no, quítala tío, por favor, quítala. Y mi tío como, ay, eso no da susto. Y luego llegaba mi mamá y, ay, sí, déjela. Entonces mi tío y mi mamá se quedaron ahí viendo la película y yo como, ay, changuitos, ay, ¿qué es eso? ¿Por qué tiene todo el cabello en la cara? ¿Por qué no se le ve la cara? ¿Por qué está con una bata blanca? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Eso fue traumático, óyeme. Pero pues también el aro es uno de los clásicos. Pero lo que Sí. yo me refería, ya después me salí como un poquito de tema de contexto, es la casa de cera. Me vi la casa de cera y lo que me parece como interesante o intrigante es que, a ver, otra vez, de nuevo, la misma vaina. Hay un grupo de amigos que se van a un pueblo, o sea, están un grupo de amigos, están como de excursión, se quedan varados y dicen como, ay, pues nos quedamos varados, ¿qué hacemos? Entonces llega uno y dice como, ay, pues por aquí hay un pueblo, y se van al pueblo. Pero lo que no saben es que es un pueblo fantasma, o sea, ellos van y como que nadie les responde, como, hola, ¿hay alguien aquí con vida? Hola. Y nadie les responde. Entonces se meten a las casas y ven que está la gente como si estuviera petrificada. Como niños viendo televisión, gente comiendo, pero petrificada. Y como, ay, Schumacher, aquí pasa algo raro. Y como tal se descubre qué es lo que pasa cuando cogen a uno y lo matan y lo convierten en cera. Prácticamente o sea, como tal la narrativa es que son dos hermanos gemelos que, si no estoy mal, los padres para castigarlos los quemaban con cera y ellos se quisieron vengar y convirtieron a todo el pueblo en cera. O sea, los mataban, los sepultaban vivos en cera. Y pues a mí me pareció bastante terrorífico porque es ese tipo de cosas que uno dice, cha, puede ser real, hay que tratar muy bien a la gente. Entonces, sí, es una película de terror, pero más que todo es por el suspenso de qué le va a pasar a los personajes. No es así una de esas películas que uno diga, uff, no, la narrativa, buenísima, los efectos increíbles. No, es más que todo como, no sé, ¿qué le va a pasar al que se metió a la casa abandonada y el otro gemelo lo está persiguiendo y esto? Es más que todo como una serie de terror suspenso. Sí, más que todo eso. No es tanto así como que uno diga, wow, la super narrativa. Pero es una de las que quería comentarles, pues aquí, porque pues fue de las primeras que yo me vi. Y dos, porque creo que pues se la deberían de ver. Es una buena película como para pasar el rato. No como para decir, como les digo, wow, Como pero para pasar el noviembre sin ti. exactamente. Para pasar el noviembre sin ti después de haber escuchado unas rolitas de Sin Bandera, de Camila, de Rake, de esas que te ponen a llorar. ¿Pero vos crees que yo me deprima o qué? Después de escuchar este episodio, bueno, sí, o sea, después de grabar no, porque no hay tiempo, pero después de escucharlo, de que esté publicado, sí hay que ir a deprimirse porque ya es casi noviembre. Pero bueno, sí. Bueno, creo que con esto llegamos al final de lo que serían las películas clásicas de terror, que pues yo diría que son clásicas de clásicas. No he dicho más porque creo que nos extenderíamos un resto y sé que Jordi quiere hablar y va a hablar porque hace parte del programa del día de hoy sobre los cómics, porque esto es un refugio geek, aquí hay tema para todo, tema para largo, entonces nada, Jordi, te dejo a ti ahora la conducción del programa. Bueno, pero ¿de qué quiere usted que yo le hable primero? Porque tengo de zombies, tengo de terror propiamente dicho, tengo de terror psicológico, Ya tengo... sé de cuál. Hay un cómic que si no estoy mal va a tener próximamente una adaptación y está relacionado con Marvel.
Y Ya la tiene, de hecho, ya la primera temporada se acaba de estrenar exacto, en Hulu. exacto. Esta relación con Marvel apareció, si no estoy mal, en la Comic Con de este año. Hablamos sobre Exacto. ello. Y pues nada, yo digo, ¿por qué no comenzar por ahí? Hacemos un puente. Hacemos un puente de las adaptaciones de cine a cómics. Bueno, Hellstrom, que es como se llama el cómic y el personaje mencionado, Damon Hellstrom, nace de una idea de Stan Lee porque es que resulta que Marvel en los años 90 como andaba mal, ¿no? Porque la verdad, como lo comenté en algún episodio pasado, en los años 90 la industria del cómic estaba terriblemente sepultada por otras industrias y no era rentable casi que producir cómics. Eh, Marvel necesitaba de dónde sacar para vender cómics, porque Marvel Comics hasta ese momento, porque en ese momento no tenían el UCM, así que era como lo más grande junto a las series animadas que podía ofrecer Marvel como corporación y como empresa. Entonces, estaba produciendo cómics relacionados con temáticas de magia, de terror. Había hecho una adaptación de Drácula, de la que salió, por ejemplo, un personaje como el vampiro Blade, que Blade también prontamente va a tener una adaptación en el UCM. Y después del éxito que tuvo Blade, Stan Lee dijo como que, bueno, ¿y por qué no hacemos una serie protagonizada por Satanás? ¿Verdad? Entonces el editor Roy Thomas le dijo, no, usted está loco, señor, no podemos hacer una serie protagonizada por Satanás porque pues es como algo muy fuerte, ¿no? Recordemos que en los años 90 aún, pues, y aún hoy en día la religión sigue siendo algo que es un tabú a tocar para ciertas compañías que deben mantener cierto prestigio, y Marvel ya lo era en ese momento. Entonces De no podía... hecho, de hecho, Jordi, yo creo que el tema de la religión, además de los cómics, también mucho en las películas, o sea, está muy ligado a ello. Por ejemplo, en El Conjuro, en Annabelle, que digamos son las taquilleras y las más reconocidas actualmente de terror, se guían mucho por el tema de la religión, o sea, es un factor, digamos, ya casi que fundamental en un tipo de género que hace parte del terror, o sea, en un tipo de estereotipo de película que hace parte del género de terror. Sí, es verdad, pero creo que ya es como algo que se ha podido romper esa barrera de no hablar de la religión. En ese momento aún no se rompía en ninguna industria, ni en la industria del cómic, ni en la industria de nada prácticamente. Entonces, ¿qué se hacía? Entonces, Roy Thomas le dijo a Stan Lee, no podemos hacer una serie protagonizada por Satanás. Pero entonces, Stan Lee, como era un genio, le dijo, entonces, hagamos una serie protagonizada por el hijo de Satanás. Y de ahí nace el personaje de Damon Hellstrom, que tuvo una serie limitada en los años 90. Eh, básicamente, Damon Hellstrom, crece junto a su hermana Satana, no confundir con la Satana de DC, se escriben diferentes. La Satana de DC es una maga que se escribe con Z, y esta es Satana como con S, como Satana de Satanás. Junto a su hermana Satana aprenden sobre las artes oscuras y las habilidades que tienen por haber nacido de su padre Satanás. Pero son separados cuando este es desterrado al infierno, y Hellstrom se dedica a combatir a las fuerzas del mal, principalmente a las fuerzas de su padre, mientras que Satana sí abraza totalmente su herencia diabólica, lo que enfrenta a ambos hermanos, obviamente, aparte de que crecieron en familias diferentes, porque cuando fueron separados, después de que su padre fue desterrado al infierno, Damon Hellstrom queda viviendo en un orfanato. Y ahí es donde empieza la serie de Hulu, porque en la serie de Hulu cambiaron ciertas cosas. Por ejemplo, según la serie de Hulu, Hellstrom no es el hijo
de Satanás, sino que es el hijo de un asesino en serie. Porque en la serie de Hellstrom quieren tocar más el tema psicológico. Sí que hay fuerzas oscuras, de hecho en el tráiler se ve bastante símbolo que es considerado satánico, satanista, pero su principal enfoque es ese, la parte del terror, pero les recomiendo mucho el cómic. La adaptación libre de Hulu, no puedo darles una opinión al respecto, no la he visto, solo pues los trailers y los pequeños videos que salen, pero el cómic sí que es muy recomendable, sobre todo si les gusta todo este tema de las fuerzas oscuras en el género de terror. Y ahora, vale, ¿de qué quiere oír? Yo quiero hablarle de algo para que usted, digamos, quiera vomitar aquí sus tripas. Es que le voy a hablar de Deceased, que ha sido traducida al español como decesos. O sea, como o sea, decesos prácticamente. O sea, es como que cogen las iniciales de DC y le ponen un sos para que como decesos, como de decesos, ¿vale? Para que cuando lo pronuncies rápidamente quede decesos. Vale, Decesos. palabras. Decesos. Sí, exacto, un juego de palabras. Decesos o Deceased es un cómic que sale el año pasado como una serie limitada de 6 números en la que te cuentan un Elseworld de qué pasaría si nuestros teléfonos celulares fuesen infectados con un virus capaz de convertirnos en zombies, literalmente. Siempre le dicen, no, ay, es que el zombie, usted está un zombie con ese celular. Bueno, pues en la dimensión alternativa de Deceased o de decesos, prácticamente ocurre eso. Cualquier pantalla te convierte en un zombie, seas un superhéroe o seas un humano normal. Entonces, básicamente estos 6 números se tratan de la lucha de tanto héroes como de algunos villanos por sobrevivir. Claro que no es por dar spoilers, pero poco a poco se van dando cuenta de que su única opción es huir de la Tierra y pierden a muchos en el proceso. De hecho, entre ellos uno es Flash, que termina partido en partes por Superman. Ok, yo tengo una pequeña pregunta que me genera, pues la verdad me genera inquietud. Y es que, como yo lo mencioné antes, en la parte de las películas, por ejemplo, a mí lo que me mete dentro de la película es el sonido, ¿cierto? En este caso, pues no hay un sonido porque pues vos estás leyendo el cómic, ¿cierto? ¿Cómo se maneja la narrativa en este género de terror dentro de los cómics? O cómo tú, por ejemplo, la plantearías según lo que pues nos comentas de este tipo de cómics y de lo que pues nos has estado hablando. Pues el sonido sí que está presente, porque el cómic es un proceso mental. Tú el cómic no lo puedes leer como un libro. El cómic es un proceso completamente mental en el que tú recreas en tu mente mediante cada viñeta ese ambiente. Por eso es necesario que el dibujo sea muy explícito. Por eso es necesario que las onomatopeyas estén escritas de forma correcta, porque el cómic es un proceso mental en la que tu mente es la que se encarga de armar las viñetas. Las viñetas vienen armadas con todas las piezas y en tu mente eres tú quien las concibe y les da un sentido. El cómic es una experiencia de lectura muy distinta a la experiencia que, por ejemplo, puede haber en un libro cualquiera. No la estoy menospreciando, simplemente estoy diciendo que son experiencias diferentes. Pero, por ejemplo, a ver, sí, es como tal. Bueno, hasta de hecho uno de los libros también se imagina, a ver, se imagina, no sé cómo, pero como vos vas leyendo y tenés la imagen mental en la cabeza y es como si fuera televisión en la cabeza, algo así. Exacto, Pero, así más o menos es el cómic, solamente que lo que pasa con el cómic es que tú vas navegando entre viñetas y el paso del tiempo lo tienes que marcar tú mediante cómo lees las viñetas. Por eso es que en un cómic no se puede cometer la semejante barbaridad de abrir una página y ver todas las viñetas,
Lo estás diciendo Porque, por mí. porque no, entonces porque pierdes la experiencia. Yo sé que a ti, por ejemplo, te gustaría, pero en lo que es la experiencia de la lectura, no es correcto hacer eso porque sería como si pudieras poner un capítulo de una serie y poner justamente la parte final antes de ver todo lo demás, que yo sé que a Valeria le gusta, pero por ejemplo para los lectores de cómics, y supongo que por eso yo lo extrapolé a las series de televisión, porque para los lectores de cómics eso es matar totalmente la experiencia de lectura. Y por ejemplo, si tuvieras que, bueno, yo creo que más o menos era la respuesta, pero bueno, no voy a cambiar la pregunta. No la he dicho, pero la voy a cambiar aquí en mi mente. Según tú, ¿cuál crees que da más terror? ¿Leer los cómics o ver como tal las películas de terror? Creo que son tipos de terror diferentes. eh, y a mí personalmente, eh, ciertos cómics me han dado más miedo que películas de terror. Por ejemplo, Arkham Asylum, que lo mencionaré ahora, creo que da muchísimo más miedo que muchas películas de terror. Pero hay otros, por ejemplo, Deceased o Marvel Zombies. Son cómics que no dan más terror que ninguna película de terror. O sea, cualquier película de terror te da más miedo que esos cómics, por ejemplo. Ok, entonces eso Entonces es distinto. depende. Ok. Bueno, ya, ahora sí, puedes continuar con los cómics que tienes para ilustrarnos el día de hoy. Vale, para la gente que le interese el universo de Decesos o de Deceased, aparte del arco principal de 6 números, como fue tan popular, ahora mismo se han generado arcos diferentes. Por ejemplo, el primero en salir fue Deceased Unkillables o Decesos Inmortales o Inmatables, que contaba la historia de los supervillanos sobreviviendo. O sea, era una historia que ocurría al mismo tiempo que la historia principal, pero con supervillanos y no con los héroes principales. Luego teníamos This is Dead Planet, que cuenta día a día lo que pasaba, porque This is, el original pasaba todo como muy rápido, aquí se centraron más en los acontecimientos. Y el siguiente es This is... no, más bien, el del que estoy hablando es This is Hope at World's End, o Esperanza en el Fin del Mundo. Y después está This is Dead Planet, que ocurre 5 años después, cuando los sobrevivientes vuelven a la Tierra porque creen que pueden encontrar una cura. Después tenemos Marvel Zombies, que es prácticamente lo mismo que Deceased, solo que realmente Marvel Zombies salió primero. Marvel Zombies salió en 2005, pero realmente no hay mucha diferencia con Deceased. Solo que parece ser que Deceased va a haber una cura, mientras que en Marvel Zombies realmente nunca la hubo, y de hecho los zombies tienen como objetivo acabar con toda la vida, no solo en la Tierra, sino en el universo, los héroes zombies. Así que F por la dimensión de Marvel Zombies. Pero, Todos pongan F en el chat. yo te hago otra pregunta. Pues me surgen preguntas que seguro a nuestros oyentes también le deben de surgir. Y es, ¿qué tanta audiencia tiene el género de terror en los cómics? Porque de cómics sabemos muy poco. Sé que pronto vamos a Por tener muchos años nuestro fue el único episodio. género, el único año que seguía, el único género que seguía vivo. Porque después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, el cómic de superhéroes empezó a bajar ventas. Ya hablaremos de eso en otro episodio, pero empezó a bajar mucho de ventas, y los cómics que surgieron fueron los cómics de terror, que eran los que más audiencia tenían, y se quedaron, y el género se quedó. Eh, entonces, realmente fue por muchos años el único género vigente, el género más fuerte, el género con más audiencia en los cómics, hasta la Edad de Plata, cuando en 1956 aparece Showcase 4 con Barry Allen, que revive el género de superhéroes. Pero por muchos años, estoy hablándote desde 1946 hasta 1956, que el género de terror fue el más popular, el con más audiencia y con más ventas. O sea, toda una década del género de terror dominando dentro de los cómics. Bueno, yo creo que esto de los cómics lo vamos nosotros a profundizar más, y espero que ustedes que nos estén escuchando estén pendientes, porque
pronto, estoy casi que segura, se vendrá un episodio en donde nuestro queridísimo conductor, Jordi, pues nos va a ilustrar mucho más sobre este mundo que en mi caso me genera bastantes preguntas y pues que, bueno, algunos de ustedes también estarán intrigados al respecto. Así que Jordi, ¿tienes más cómics de terror para ilustrarnos el día de hoy? Tengo una trilogía que les recomiendo mucho leerla porque a pesar de que está más centrada en el cine negro, bueno, más parecida a una película de cine negro que a una película de terror, sí que tiene elementos de terror cuando vas viendo los miedos de los personajes. Es, como les dije, tiende más al terror psicológico. Y es una trilogía en la que seguramente va a estar muy basada la película de Batman de Matt Reeves, ¿vale? Con Robert Pattinson. Es una trilogía de cómics. El primer cómic que se publica es Batman El Largo Halloween, que básicamente es durante los primeros años de Batman, una serie de asesinatos de un asesino llamado el Holiday que mata en cada festividad, empieza matando en Halloween y es capturado casi en el siguiente Halloween, por eso se llama El Largo Halloween. Después sigue el cómic de Catwoman, Si vas a Roma, que es un cómic porque en El Largo Halloween nos es presentada Catwoman por primera vez junto a Carmine Infantino. Carmine Falcone, perdón. Carmine Infantino es un actor, es el creador de Flash. Carmine Falcone, el mafioso Carmine Falcone. Y aquí se nos profundiza más en el personaje de Catwoman y en la psicología del personaje. Y todo eso termina con Batman Dark Victory, o Victoria Oscura, que ya es totalmente centrada en lo detectivesco y en lo terrorífico. Así que ya... Pero obviamente para entender Dark Victory habría que leer los dos cómics anteriores, que son El Largo Halloween y Si vas a Roma. ¿Vale? Y como les digo, les recomiendo tener leída esta trilogía antes de que se estrene la película de The Batman, porque seguramente van a encontrar muchas referencias a ella dentro de la película de The Batman. Yo creo que no hay nada más chévere que poder encontrar referencias en una película de algo que uno sabe. O sea, de un libro, es como, yo sé, y no quiere comentarlo con alguien. No sé, se me vino a la mente. Sí, seguramente hablaremos de esas referencias si es que aún este podcast sigue vivo en el 2022 cuando se estrene la película. Por supuesto que sí, ya estoy segura que, a ver, tendríamos por ahí nuestra tercera temporada del podcast. Quizá. Sí. Ahora vamos a hablar de el cómic de Swamp Thing, la etapa de Alan Moore. Alan Moore, un gran escritor, conocido por escribir Watchmen, conocido por escribir The Killing Joke o La Broma Asesina, y redefine al personaje de Swamp Thing, porque Swamp Thing fue de esos personajes que nació durante ese tiempo donde el género de terror predominaba en los cómics, pero por muchos años estuvo sin reaparecer. Luego llega... La broma asesina es el cómic, aquí una pequeña historia, que dejaste ir, o ese fue el que compraste al fin. Lo siento, es que soy muy mala con los nombres. Sí, fue ese el que compré físico, lo tengo por acá de hecho. Sí, Jordi me envió un unboxing del cómic como tal, que las páginas son negras, ¿no? Que es algo diferente, me contabas sobre la ilustración. Sí, es la edición DC Black Label o DC Etiqueta Negra de la biblioteca DC Black Label. Sí, ¿para qué? Pero yo alcancé a ver más o menos lo que es la portada y wow, una portada 10 de 10. Es de tapa dura y bueno, como ha dicho Jordi, es una edición diferente porque las hojas como tal son de color negro. No he visto, o sea, no alcancé a ver muy bien como tal las ilustraciones, pero pues Jordi estaba recontra emocionado por obtener ese cómic en físico, y en una nota de voz que me envió cuando le llegó. Me acordé de ello y pues nada, quería contar la historia aquí porque estamos haciendo como medio estilo chill, entonces ya, eso es todo. Lo siento por interrumpirte, continúa.
Vale, entonces Alan Moore retoma el personaje de Swamp Thing durante la invasión británica del cómic, que ya hablaremos qué es la invasión británica en nuestros episodios dedicados al mundo del cómic, a la industria del cómic y a las distintas épocas de los superhéroes. Ya hablaremos de qué es la invasión británica, porque ahí salieron obras como The Dark Knight Returns, Sandman, Watchmen del mismísimo Alan Moore. Entonces, durante la invasión británica al género del cómic estadounidense, Alan Moore toma el personaje de Swamp Thing, lo resucita y lo revive, porque resulta que Swamp Thing, o la cosa del pantano, es básicamente eso, la cosa del pantano, y es un científico que de algún modo muere, pero su conciencia queda en las plantas, y entonces él revive como el avatar de lo verde y se encarga de proteger el pantano y proteger la vida de lo verde, lo cual implica que termina convirtiéndose en ese tipo de misterios, ¿no? Que quedan como que hay el monstruo del pantano, pero detrás de eso hay toda una historia mucho más fuerte. Y de hecho, para la gente que haya visto la serie de Swamp Thing que se canceló, la serie de Swamp Thing de DC Universe que salió el año pasado y quedaron con ganas de más con esa primera temporada que se canceló, pues bueno, pueden leer esta etapa de Alan Moore y les aseguro que van a quedar encantadísimos con el terror que nos representa Alan Moore, porque no es solamente el terror que la cosa del pantano inspira, sino el terror que la propia cosa del pantano siente por el daño que le pueden causar los humanos. Es bastante curioso. Para terminar, voy a hablar de... Tenía más historias preparadas para hablar, pero quiero terminar con dos que son infaltables, la verdad, que son Batman Arkham Asylum de... ¿cómo se llama este men? Se llama Grant Morrison. De Grant Morrison, gran autor. Y Valeria, ¿qué pasaría si Batman fuese el atrapado y no los villanos? ¿Cómo así? ¿Cómo te imaginas que sería eso? Porque sí. Arkham Asylum es una historia en la que los villanos encerrados en el manicomio Arkham secuestran, escapan liderados por el Joker y secuestran a todo el personal de Arkham y dicen que los van a liberar, pero la única condición que ponen es que Batman esté metido con ellos dentro del asilo Arkham. Que Batman se entregue, o sea, que los villanos estarían en la prisión solo si Batman está con ellos. ¿Eso es? Exactamente. Uf. Vaya, yo creo que sí sería sería una buena historia para contar, pero no sé hasta, por lo que yo lo conozco a Batman, el personaje de Batman, en las películas, hasta dónde podría aguantar como tal el personaje dentro de la prisión. Bueno, ese es el chiste, porque resulta que durante toda una noche Batman se encuentra atrapado dentro del asilo Arkham, siendo acosado por todos sus villanos y enfrentándose a sus mayores miedos. Porque ¿qué pasa porque se supone que Batman debe aterrorizar, pero qué pasa cuando es Batman el aterrorizado? O sea, cualquiera se asusta si el icono que debe asustar es el asustado, ¿sabes? Me acuerda mucho a la parte en donde Oliver Queen, en Arrow, que es el personaje que Jordi me ha dicho que en la adaptación de la serie como tal, pues sacaron algunas cualidades y cosas de Batman, del cómic, como tal, del personaje del cómic. Sería algo parecido a lo que le pasó a Oliver Queen en Arrow, que pues quedó junto con los criminales que él había encerrado. Y si bien se vio que al principio estaba como duro, o sea que realmente seguíamos viendo un Oliver Queen, a un Arrow estable, fuerte, poco a poco pues el personaje se fue debilitando y se comenzó a mostrarse débil, comenzó a verse con ojeras, a no poder dormir, a ver constantemente la foto de Felicity y su hijo. Pues no sé, es más que todo como algo psicológico y creo que pasaría algo parecido con Batman.
Algo parecido, pero recuerda que los villanos de Batman están encerrados en un manicomio, no en una cárcel. O sea, ese es O el sea, creo agregado, que el manicomio Arkham. sería algo peor, porque, o sea, lo que sería relevante ahí sería la parte psicológica, cómo eso afectaría a Batman. Porque, pues bueno, sí, es verdad lo que dices, no es lo mismo una cárcel que un manicomio. Un manicomio tiene además ese ambiente como más oscuro, diría yo. Sí, más oscuro y sobre todo recuerda que tenemos ahí a villanos como el espantapájaros que es capaz de manipular los miedos de cualquiera. Tenemos ahí al Joker, tenemos ahí a Dos Caras. Realmente es... o sea, toda la historia ocurre en una noche. Toda la historia ocurre en una noche. Bueno, sí, si la historia ocurre en una sola noche, yo supongo que la narrativa psicológica que te meterán es bastante fuerte, creo yo. Bastante porque a Grant Morrison le gustaba mucho escribir estas tramas súper fuertes. Eh, entonces, es una locura bastante grande y un terror psicológico muy fuerte porque se supone que tú conoces a Batman como el fuerte, el que inspira miedo. Pero durante todo este cómic, obviamente hasta el final, que logra liberarse y volverlos a encerrar a todos, porque pues obviamente cualquier cómic de Batman tiene que lograr acabar así. Pero cuando es Batman quien durante todo el cómic está asustado, quien se siente inferior, es fuerte, es fuerte. Y Bueno, quería hablar creo que sí. de Batman condenado, pero no sé si pueda, no sé si el tiempo nos dé para hablar de Batman condenado. No, yo creo que sí. Una última, que estoy segura que con esa última historia que nos has contado de Batman en el manicomio, a la gente le estará interesando un poquito más los cómics. Así que dale, una última, como ñapa, como decimos aquí en Colombia. Una última, La una última y ya. última que es Batman condenado. Vale, Valeria, pues el Joker está muerto. El Joker está muerto y pues no hay ninguna duda. Pero el misterio aquí es si Batman fue quien rompió su cuello o lo hizo alguna otra fuerza siniestra más de las que habitan en Gotham. El problema es que Batman no recuerda nada y cuanto más se adentra en este laberinto y en todo este caso, más empieza su mente a durar de todo lo que descubre. Así que, ¿quién mejor para devolver al buen camino que quién, Valeria? Dime algún personaje que creas que pueda volver a Batman al buen camino. Podría decir Superman. Batman y No, Superman son amigos. ¿Otro? otro personaje aparece en Crisis en Tierras Infinitas. De hecho, es de los que ayudan a la casi resurrección de Oliver. Ah, Es un personaje mágico. a ver, espérate. Ay, no, no creo. No será, a ver, personaje mágico puede ser el que le ayudó a Oliver, se me olvidó en este momento. Que ayudó a Oliver a salir de la isla, le puso como un signo. Ay, no me acuerdo, bebé. Vale, John Constantine. Constantine, eso. Constantine. Estaba pensando en Constantine, pero o sea, no me acordé como tal de Constantine. Iba a decir que fue el que, pero es que tampoco sé pronunciar muy bien el nombre del actor que hizo a John Constantine antes de el que Matthew Reeves, creo si no estoy mal, ¿sí? Antes de, o sea, ¿tú estás hablando de Keanu Reeves? Eso, es que Matthew, Keanu Reeves, lo siento, no soy buena pronunciando esos nombres. Sí, él, no es Matthew, perdónenme la vida, no es Matthew. Es como lo ha dicho Jordi. Sí, él. ¿Qué te pasa? Solamente Si que Keanu Reeves es básicamente la figura más amada de la cultura pop o de la cultura geek, o sea. es que por eso mismo, cuando hay un personaje que es así como wow, bueno, a excepción de Robert Downey Jr., que ese siempre ha sido mi crush desde el 2010.
Cuando veo un personaje así, no sé, yo casi no le presto atención, además de que como que veía que estaba difícil pronunciar el nombre, entonces tampoco. Pero sí, me acordé Vale. que hicieron en la Comic Con, de hecho, tuvieron un panel. Sí, pero aquí en De el Arrowverse es interpretado por Matt Ryan, que es el verdadero Constantine, exacto. porque Keanu Reeves es un gran actor, pero no es Constantine. Matt Ryan es nuestro Constantine. Entonces, el problema es que por mucho que disfrute John de un buen misterio, le gusta incluso más jugar con las mentes de las personas. De modo que con la ayuda de John, el hombre murciélago va a investigar los peores rincones de Gotham y averiguará la verdad sobre quién mató al Joker. Esta es una historia eh, de terror sobrenatural que es contada por dos de los mejores autores del cómic contemporáneo, que son nada más y nada menos que Brian Azzarello y Lee Bermejo, que son un equipo creativo muy conocido en el cómic actual por escribir historias como Joker, por escribir historias como Luthor, y saben muy bien cómo escribir un cómic donde un personaje baje a lo más profundo de su infierno personal. Saben muy bien hacer eso este equipo creativo. Así que la verdad se los recomiendo, sobre todo si les gusta John Constantine, un verdadero John Constantine. Y si les gusta Batman, es algo que no pueden dejar de leer. Y ya pueden conseguir el libro 1 de Batman Condenado o Batman.net. Editado por SS Ediciones en español. Es más, me preguntan a mí y yo les digo dónde lo pueden conseguir sin problema, en físico. Vale. Eso. Nosotros tenemos ahí contactos de cómics, distribuidores de cómics, así que pues ya saben, @el refugio geek en Instagram y @el refugio geek No, no es. en Arroba Twitter. Esto, geek-refugio en Twitter. geek-refugio. Pero igual, nos ponen en el buscador el refugio geek y ahí mismito le aparecemos. Y ahora la ñapa de la ñapa, porque este es un cómic del que no puedo dejar de hablar. Valeria, ¿te imaginas la existencia de un multiverso oscuro? O sea, ¿te imaginas que los mayores miedos de los habitantes del multiverso original se retrataran en una tierra? Uy, me encantaría ver eso. Pues bueno, eso es lo que podemos ver en un cómic como Historias del Multiverso Oscuro. Resulta que hace un par de años DC hizo un evento llamado Dark Knights Metal o Noches Oscuras Metal, en donde se reveló la existencia de un multiverso oscuro que estaba compuesto por los miedos de las personas que vivían en el multiverso original. Entonces ahí tenemos las historias más conocidas del universo DC, pero, o sea, mal, o sea, hechas mal. Tenemos historias como por ejemplo The Blackest Night, que The Blackest Night es una historia que de por sí ya en el multiverso original fue una crisis muy grande, pues aquí terminó peor. Tenemos historias como la muerte de Superman, que termina peor, o sea, si ya la muerte de Superman fue malo, o sea, malo me refiero a, no narrativamente, sino malo a que fue una desgracia para el universo DC, aquí es peor. Imagínate cualquier historia del multiverso DC que haya sido una crisis o que haya sido un evento importante, pero vuelta peor. O sea, de hecho, este diciembre van a sacar más historias de multiverso oscuro y entre esas va a estar Crisis en Tierras Infinitas. Si en Crisis en Tierras Infinitas Wow. ya se destrozó el multiverso, ¿cómo puede ser peor? O sea, ¿cómo puedes hacer Crisis en Tierras Infinitas como algo más desastroso de lo que ya fue en el multiverso original? Eso lo descubriremos en el cómic que estás mencionando. Vaya, y eso es una historia buena, o sea, a mí me llama la atención leer sobre un multiverso oscuro. ¿Para qué? Pero sí, porque siempre uno quiere saber, bueno, ¿y qué pasaría si? Y tener, digamos, la oportunidad de tener una historia oficial de qué pasaría si, yo la tomo. Exacto, y sobre todo esa historia de, bueno, y si nuestros miedos se materializaran, o sea, si ya no fueran simplemente el miedo que tenemos en la mente, en la psicología, sino que se materializan en todo un mundo que está destinado a desaparecer porque es un miedo inestable, porque los mundos del multiverso oscuro son tierras que están destinadas a colapsar sobre sí mismas, a desaparecer,
porque esos son miedos. O sea, son tierras que representan miedos. Es un terror diferente, pero que igualmente, como ha dicho Jordi, vale la pena leer y conocer. Abrir nuestros campos, además del cine, también tenemos los cómics, como lo ha dicho Jordi, y qué buenas historias nos has traído. Y bueno, pues por aquí hay muchas más historias de las que hablar, pero Halloween 2020 no es el único. Aunque qué tal que sí, qué tal que seamos Hombre, una tierra del hombre, multiverso, seamos una tierra del multiverso oscuro, destinada a desaparecer gracias al COVID. ¿Qué tal que alguien del multiverso real tuvo el miedo de una superpandemia y no lo sabe? con eso sí nos estás metiendo terror. Jordi, por favor, no nos metas terror. Sabemos que es el especial de Halloween, pero no nos metas terror. Bueno, gente, Gente linda, Halloween, gente bella. Halloween, o sea, bien lo rápido que se está pasando el año, ya casi vamos a poner el equipo con la música de diciembre. Bueno, muchachos, muchachas, oyentes, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, por habernos escuchado estos minutos, haber escuchado nuestras historias, haber escuchado pues el contenido que les tenemos nosotros preparados y pues gracias por habernos esperado. La verdad, en mi caso ha sido genial volver a grabar un episodio de Refugio Geek después de 2 semanas. Y vaya, yo creo que con esto terminamos. Y Jordi, ¿cuál es la mejor forma de cerrar cualquier episodio de el mejor podcast geek? Pues que ya se viene diciembre. No, mentiras. Bueno, amigos, la verdad que un placer haber estado con ustedes, nuestros estimados oyentes. Y pues lastimosamente aquí se nos termina el tiempo. Vayan a celebrar Halloween con mucho cuidado. No se los vaya a robar una bruja. No vayan a causar que el multiverso oscuro colapse sobre nosotros. Y pues nada, no vayan a cabañas abandonadas en el medio del bosque que parezcan que se van a caer cuando pongas un pie en ellas. Por favor. Para cerrar un podcast, tienen que cerrarla así. Hasta la próxima. Ya noviembre, ya se viene diciembre.